Ok, yo me voy a autopresentar. Yo soy Sandra Quintana, bueno, soy hematóloga, me formé en el Hospital General de México. Actualmente, bueno, estoy adscrita también al Banco Central de Sangre del Siglo XXI a nivel privado y, bueno, pues también estoy como asesor médico de Bayer. Bueno, yo les voy a presentar esta parte que quiero agradecer antes que nada pues a toda la mesa directiva de la AME y creo que bueno es una razón importante para mí es presentar la parte fisiopatología y diagnóstico de la trombosis, porque creo que nosotros particularmente como médicos, como hematólogos, estamos dejando una área que finalmente es muy importante que nosotros retomemos, específicamente en toda el área de trombosis. Pero bueno, yo voy a presentar con el caso clínico, este es para acá, ¿verdad? Esa es Nikita, le puse así porque es otro nombre, pero es una mujer de 41 años de edad con obesidad moderada, diabetes mellitus, hipertensión. Acude al médico por presentar 5 días antes dolor e inflamación en la pantorrilla izquierda. Ella regularmente realiza deporte y comenta que su dolor es un poco diferente a otras alteraciones musculares previas que ella había tenido. ¿Usted cree que la paciente tiene síntomas que hacen sospechar de trombosis venosa profunda? ¿Qué haría usted después? Es que creo que, sí, dímero D, pruebas de trombofilia, teletórax, evaluación de la historia clínica y exploración física para descartar otras causas o un ultrasonido Doppler. ¿Qué harían ustedes? Bueno, yo creo que es muy importante que revisemos eso, tómenlo en cuenta, porque creo que falta, por eso les decía, el hematólogo debe tomar este tipo de enfermedad, esta patología, porque finalmente nos atañe a todos. En la siguiente pregunta… bueno, la interrogatoria y exploración, ella no refería a un trauma relacionado con el dolor, porque pues como era deportista, de alguna manera uno pensaría que pudiera ser alguna consecuencia por un traumatismo. Tenía un antecedente de 10 años atrás de una trombosis venosa proximal distal de la pierna derecha, pero estaba relacionada con anticonceptivos. Entonces, a la historia clínica realmente le tuvimos que hacer muchas preguntas para tratar de entender si esto había alguna otra consecuencia. A la exploración había un incremento de la pierna izquierda comparativamente con la derecha de 4 centímetros más, estaba dolorosa a la exploración, no soportaba ni siquiera la sábana, la inflamación era de toda la pierna y había presencia de venas varicosas. La paciente trabajaba como ama de casa, los signos vitales, y bueno, y hacía deporte, ¿no? Los signos vitales fueron frecuencia cardíaca de 60 por minuto, una respiratoria de 15 por minuto, una temperatura de 37 y tenía una presión parcial de oxígeno de 99%, su saturación. La siguiente. Ahora, ¿cuál es usted? La pregunta sería la siguiente. ¿Usted sospecha de TBP secundaria trombofilia versus una ruptura del quiste de Baker, que finalmente, bueno, pues es relacionado a los deportistas? ¿Cuál es el siguiente abordaje para la paciente? Usted le haría dímero D, pruebas de trombofilia, el ultrasonido Doppler, estimar la probabilidad clínica de Wells o hacer una radiografía de la pierna API lateral. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, creo que falta hacerle un poquito de énfasis en relación al diagnóstico de la trombosis. La siguiente, por favor. La paciente tenía 2 puntos por probabilidad clínica de Wells, y es algo que vamos a comentar porque es una herramienta diagnóstica, sobre todo porque esta patología es asintomática. Aún aquí había síntomas y eso es muy importante. La mayor parte de los pacientes no tienen síntomas. Entonces está relacionado a que nosotros deberíamos de hacer una probabilidad de Wells. Entonces usted sigue sospechando que la paciente tiene TBP con 2 puntos de la probabilidad clínica de Wells, ¿verdadero o falso? Ustedes respondan. Bueno, en esta sí estamos de acuerdo. Entonces creo que es muy importante esto porque fíjense, 2 puntos, pero ¿de cuántos puntos? ¿Sí lo saben? Eso lo vamos a ver al rato. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el siguiente procedimiento que usted realizaría? Ya tiene la exploración física, ya tiene la probabilidad clínica. ¿Qué haría usted? El dímero D, las pruebas de trombofilia, el Doppler, una radiografía de pierna o venografía. ¿Qué dicen las guías? A ver, ahora sí contesten. Bueno, por fin salió el ultrasonido Doppler. ¿Ok? La siguiente, por favor. El dímero D se encontraba elevado. Usted confirma la sospecha de TBP y necesita realizarle ahora sí el ultrasonido Doppler. Sin embargo, el ultrasonido, ¿qué creen? No funciona y no pueden confirmar el diagnóstico de TBP. ¿Qué haría usted? ¿Esperar el ultrasonido Doppler hasta que o lo mandan a algún otro hospital? ¿Realizar una venografía? ¿Hacer la prueba de trombofilia? ¿Solamente observación o inician tratamiento anticoagulante? La siguiente. Bueno, ahora sí contesten, digo. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Bueno, ahora sí vamos a empezar con la plática. Por eso les decía,
creo que es muy importante que tomemos las herramientas necesarias y tomemos al toro por los cuernos, porque esta es una patología que nos atañe también a nosotros. No solamente las trombofilias, sino también el manejo, la sospecha de este tipo de pacientes y sobre todo, cuál es la fisiopatología de cada uno de esos fenómenos trombóticos. Entonces yo voy a hablar de trombosis, fisiopatología y diagnóstico, pero básicamente por el tiempo y creo que por lo que nosotros habitualmente nos compete, es la parte de la enfermedad trombólica venosa. Una de las cosas muy importantes es que nuestra sangre, nuestro tejido líquido, nuestro tejido hematológico está en estado líquido y realmente está anticoagulada. Y entonces, ¿por qué lo hacemos o por qué está anticoagulada? Porque finalmente el endotelio permite que la sangre esté anticoagulada. Cuando nosotros lesionamos el endotelio, pasa alguna situación que finalmente estos factores anticoagulantes con los procoagulantes pierden ese balance, finalmente nosotros vamos a tener un fenómeno de hipercoagulabilidad. ¿Qué es más terrible? ¿Tener un paciente con hemorragia o tener un paciente con trombosis? En mi muy punto particular de vista, y creo que muchos de la parte que finalmente vemos estas enfermedades relacionadas con trombosis, finalmente le tenemos más miedo a la trombosis por lo que les decía, no la vemos, pero la tenemos que sospechar y es una situación que deberíamos de hacer. Y esto está muy relacionado finalmente al mecanismo de la coagulación. No es tanto la cascada, es un mecanismo fisiológico en donde se abarca la iniciación, la amplificación y la propagación. Esto es un fenómeno natural que debe de suceder cuando tenemos una lesión vascular, como ustedes pueden ver en la imagen. Finalmente, lo primero que va a haber es la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. Cambia la forma la plaqueta y se forma ese tapón plaquetario que en algunas situaciones es más que suficiente. Sin embargo, es muy interesante, como pueden verlo ahí, que el factor tisular es el único factor de la coagulación, que es el factor 3, que no está presente dentro de nuestra sangre, sino que está, como ustedes pueden ver, anclado a una célula. Al unirse al factor 7, es la primera fase de iniciación para activar al factor 10 de la coagulación, una enzima muy importante que finalmente lo que va a hacer es convertir la protrombina en trombina. Pero esta fase de iniciación es rápida como un cerillo, se enciende rápido, pero se apaga. Entonces es muy importante tener la fase de amplificación que está constituida por el factor 8 y el factor 9 de la coagulación. ¿A quién van a activar? Es otro complejo del factor 10 para activar al factor 10 activado que finalmente juega un papel muy importante en iniciación, amplificación y propagación. ¿Por qué es esto? Porque el factor 10 se une a su cofactor que es el factor 5, que en presencia de la protrombina, ¿qué va a hacer? Convertir esa protrombina y formar trombina. Pero por esta fase de amplificación-propagación va a convertir y va a formar esa fase de amplificación que decía la cascada de la coagulación, 1000 moléculas de trombina. Estalla la bomba. Y al estallar la bomba, finalmente vamos a poder convertir la protrombina a trombina. Eso es lo que finalmente sucede día a día si nosotros tenemos una lesión vascular. Y todos los días tenemos una microlesión vascular que finalmente el sistema de la hemostasia lo pone de alguna manera se forma ese coágulo que es muy importante para nosotros para convertir el fibrinógeno en fibrina. Algo muy importante en esta situación es que finalmente una molécula de factor 10, vean qué importante es el factor 10. El 10 convierte una sola molécula, puede producir esas 1000 moléculas de trombina, pero lo hace específicamente no en la fase de iniciación, que se va a activar de manera rápida, pero no sostenida, sino lo hacen en la fase de propagación, que finalmente va a formar 1000 moléculas de trombina. Y esto es importante, sumamente importante, porque finalmente esto convierte la protrombina en trombina, que es una de las principales funciones en la hemostasia del factor 10. Sin embargo, se han visto otras funciones que son muy importantes, que dicen es el efecto pleiotrópico en los famosos PAR, que pueden estar en el endotelio o en la plaqueta, y eso es muy importante. La trombina es muy importante y es la enzima más importante de la coagulación. Y esta trombina va a ser procoagulante y vean cuántos factores de la coagulación va a poder activar. Va a activar, vean, son 5 factores, pero también es un potente proagregante de la plaqueta porque la activa, es un agonista muy importante, pero también tiene otra cosa, completamente al contrario, es un anticoagulante porque finalmente activa la proteína C y la proteína C activada va a inactivar al 5 y va a inactivar al 8, que finalmente fueron activados por la trombina. Otra cosa muy importante que también tiene que ver en la fibrinolisis, hace que el coágulo todavía sea mucho más potente. Ese balance, muchas veces, si nosotros o inhibimos al factor 10 o inhibimos a la trombina, fíjense todas las alteraciones que podríamos tener, que eso lo verán después. Una de las cosas importantes es que esta trombina, además,
tiene que ver en la angiogénesis, o sea, forma nuevos vasos. ¿Y saben qué es muy importante? En el cáncer, porque la trombosis relacionada al cáncer, y a veces la primera manifestación de un cáncer puede ser una trombosis venosa profunda, está muy relacionado también a la angiogénesis que se puede formar. Entonces es muy importante esa situación y además vean esta claridad, esta link que hay entre la trombina y la inflamación. Si yo tengo un fenómeno de trombosis, tengo inflamación. Pero si tengo inflamación, tengo trombosis. Entonces, fíjense que esas dos partes, particularmente nosotros tenemos que tener un efecto muy importante para tratar de corregir estas alteraciones. Pero entonces, cuando tenemos ese balance entre los procoagulantes y los anticoagulantes, podemos tener una hemostasia normal, cuando tenemos una lesión vascular, cuando tenemos una cirugía, cuando nos ponemos, por ejemplo, a un catéter, etc. Pero entonces, realmente, ¿por qué sucede la trombosis? Y la trombosis puede suceder en la microcirculación,